Gracias. Aquí en diferentes espacios informativos de Imagen, del Grupo Imagen, informamos que en junio se registraron temperaturas más altas jamás detectadas en ese mes desde que se tienen registros meteorológicos, 0.5 grados por encima del promedio entre 1991 y 2020, y se superó ampliamente el último récord de junio de 2019, según lo informó el proyecto europeo Copérnicus. ¿A qué se debe que estamos sintiendo tanto calor? ¿A qué se debe que se sintió tanto calor en junio? Tenemos en la línea a Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Pues me imagino muchas respuestas, Margarita, pero ¿nos podrías dar una luz de qué pasó en junio? Claro que sí, David, muchísimas gracias, buenos días. Pues miren, tenemos una combinación de factores. Por un lado, tenemos afectaciones en cuanto a fenómenos meteorológicos, o sea, sí es una realidad que, por ejemplo, este año la gente a lo mejor ha escuchado hablar del fenómeno de el niño y la niña que suceden digamos, cada cierto número de años, Ujú. y que lo que ocurre básicamente es que lo que hace este fenómeno es que hace que fluctúen las temperaturas del océano en lo que es parte de la parte central y oriental del Pacífico, y lo que esto significa básicamente es que se calienta el mar. Entonces tenemos temperaturas más calurosas en cuanto al mar, Ujú. y bueno, esto pues obviamente por el efecto mariposa, ¿no? que hemos escuchado, pues genera toda una serie de cambios, ¿no? En cambios en cuanto a la temperatura del viento, que arrastran las corrientes, en fin. Entonces, todo lo que estamos sintiendo a nivel planetario tiene que ver con este fenómeno, sin duda alguna, Ujú. pero no podemos dejar de lado la explicación de que es un efecto del cambio climático, sin duda. Como has mencionado, desde hace ya varios años, no más de una década, pues nos han alertado los científicos, ¿no? Respecto del calentamiento gradual que está experimentando nuestro planeta por la quema excesiva de combustibles fósiles. Y bueno, es una combinación de estas dos cuestiones, ¿no? La meta a la que estamos tratando de llegar en cuanto a convención internacional es que no se eleve la temperatura del planeta por arriba de los 1.5 grados, Ujú. porque pues esta ola de calor que experimentamos, ¿no? En estos meses, pues se va a convertir en algo frecuente, ¿no? Y con todas las implicaciones en cuanto a nuestra, no solo nuestra calidad de vida, sino desastres naturales y pues amenazando incluso la supervivencia del ser humano, ¿no? Y rápido que nos tenemos que ir adoptando en las ciudades, pero también en el campo. Digo, esta ola de calor afectó a todos, pero ¿se sintió más en las ciudades, Margarita? Sí, yo diría que sí, porque desafortunadamente también paralelamente a lo que estamos mencionando, y bueno, va de la mano, lo que hemos hecho es una deforestación, ¿no? Nos hemos encargado de talar árboles, destruir selvas, destruir bosques, y en las ciudades muchas veces el avance de la mancha urbana también hace que la gente corte árboles, ¿no? Dice el dicho que Ujú. todo mundo quiere resguardarse bajo la sombra de un árbol, pero nadie quiere sembrar uno. Entonces, a veces vemos esta situación donde, ay, pues me estorba el árbol para guardar mi coche o este árbol está tirando mucha basura. Y entonces esta deforestación hace que las temperaturas, o sea, si tú comparas, por ejemplo, una calle llena de árboles y una calle donde no hay árboles, hay variaciones significativas en cuanto a los grados que puede alcanzar el calor, ¿no? Que estamos experimentando. Ya. Entonces, en el campo, pues obviamente la gente tiene más lugares donde resguardarse, hay un entorno mucho más boscoso, con árboles, y aquí, pues ahora sí que nos cae el rayo del sol en pleno, ¿no? Y en el transporte público nos vamos cocinando, ¿no? Sí, exacto, repercute en toda nuestra calidad de vida del diario, ¿no? La gente que anda en bicicleta, pues lo resiente más, quienes salen a correr en la mañana, y no se diga, bueno, la gente que va en auto, Ujú. pero puede poner el aire acondicionado, pero esto también significa mayor consumo de energía, por ejemplo, en las casas de las personas que viven en el norte del país, pues de ellos nos platicaban, ¿no? Que llegaron hasta 45, 50 grados y entonces el aire acondicionado tiene que estar prendido todo el día y esto significa que las plantas de la CFE tienen que cargarse más, ¿no? Tienen que estar Ujú. sobrecargadas y pueden venir apagones, es decir, es todo, como te digo, es todo un fenómeno que para el cual estamos viendo que en particular países como el nuestro no estamos preparados, ¿no? Tenemos la paradoja de que somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, porque pues tenemos por un lado y por el otro tenemos océanos, nuestra ubicación geográfica
hace que nos golpee mucho todos los efectos del cambio climático, tanto las sequías como los huracanes, como las inundaciones. Y por otro lado, pues estamos negando completamente esa realidad, no queremos invertir en energías renovables, seguimos apostando por el petróleo, por el carbón incluso, ¿no? Entonces, pues es muy grave que ni siquiera nos estemos preparando para lo que tendría que ser adaptarnos a vivir en esta realidad. De alguna manera lo has comentado, pero vamos muy atrasados en esto, ¿no? Sí, te comento que, pues, incluso, bueno, en este sexenio en particular también hubo un menosprecio, ¿no? A todo este tema de lo ambiental, ¿no? De las energías renovables, se detuvo la inversión en energías renovables y entonces estamos regresando a apostar por quemar, te digo, incluso carbón, ¿no? Cosas que ya están siendo retiradas a nivel global porque el carbón es una de las energías más contaminantes que además se vincula con casos de cáncer, de pulmón, Claro. en fin, todo este tipo de situaciones, ¿no? Los combustibles fósiles al final hacen mucho daño a la salud humana, a las vías respiratorias, en fin, y sin embargo, pues como que queremos tapar el sol con un dedo, ¿no? Decir, ay, pues pues a ver en 10 años qué pasa o ya se preocuparán mis hijos, pero desafortunadamente si ustedes ven la información científica, estamos viendo ya cosas que se esperaban para dentro de 10 años, más o menos, ¿no? O sea, los niveles de calor que se están alcanzando, el blanqueamiento de corales en el océano, la manera en que se están derritiendo los glaciares, está ocurriendo más rápido de lo que se preveía, lo que significa que es que el calentamiento global se está acelerando. Claro. Margarita, en esto sí no vamos la sociedad y las autoridades juntos, pues yo te podría decir, ¿qué le podríamos hacer nosotros en casa? O sea, darnos algunas recomendaciones, pero como dices, si a la autoridad no le está interesando mucho, pues ¿qué vamos a hacer? Sí, creo que siempre es importante pensar en qué puedo hacer yo y eso es muy valioso y lo hemos dicho, ¿no? Podemos no tomar el coche para trayectos cortos, apagar la luz cuando no la estemos utilizando, desconectar los aparatos, tratar de tener ventiladores en la medida de lo posible en vez de aire acondicionado. Todo eso es útil y funciona sobre todo en términos de un cambio cultural, ¿no? De que empecemos a entender que hay que aprender a vivir de diferente manera. Lo más importante también reducir nuestros niveles de consumo, porque al final si seguimos consumiendo a nivel global a estos niveles, pues no habrá energía que se dé abasto, ¿no? Por más energía renovable que en la que invirtamos. Pero como bien dices, esto es un tema que atañe principalmente a los gobiernos y a las empresas, ¿no? Porque se sigue apostando pues por los fósiles como principal fuente de generación de energía. Entonces sí tienen que hacer cambios globales de países industrializados que son los que más contaminan, los que más queman este tipo de combustibles. Y bueno, ahí es donde vemos mucha reticencia porque pues siempre el interés económico y los Claro. intereses políticos pues son los que prevalecen. Y nosotros mientras a seguir sufriendo el calor, y ahí vienen unas lluvias que están llamando mucho la atención también, ¿no? Sí, ayer aquí por donde estén en su casa cayó Gracias. una tromba y yo estaba leyendo que está relacionado también con lo mismo, ¿no? O sea, el grado de calor, de cómo se está calentando ahora no solo el Pacífico, sino que están viendo que el Océano Atlántico también tiene niveles pues altos de temperatura que no tenían precedente, está ocasionando que los huracanes y las tormentas van a ser más intensas, las lluvias van a ser más intensas. Y vuelvo al punto, ¿no? Las ciudades no estamos preparadas para eso, nos inundamos, las coladeras están tapadas, o sea, viene todo un colapso de nuestra forma de vida y sobre todo riesgos a la vida de las personas, ¿no? Porque lluvias de esa magnitud pues pueden ocasionar deslaves, derrumbes, accidentes, en fin. En fin, Margarita Campuzano, directora de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, pues muchas gracias por tus comentarios. Al contrario, pues no es unas noticias muy Sí, positivas, pero es importante hablar de ellas y les agradezco mucho el espacio. por supuesto, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.